Ok, perfecto, muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Civil. En esta ocasión, en esta sesión, estaremos trabajando en la sesión número 4, que corresponden a las unidades 7 y 8. Y pues bienvenidos. Cualquier duda, por favor, háganmela saber a través de la mensajería o a través de un correo electrónico. Les voy a compartir el material que les quiero presentar para esta sesión. Estaremos viendo lo que significa los derechos reales y los derechos personales. Entonces, empiezo. Permítanme. Ok, bueno, creo que sí, ya están viendo mi pantalla. Muy bien, bueno, el temario de esta sesión es el siguiente. O sea, los temas que vamos a ver en esta sesión son los derechos reales y personales, sus conceptos, sus características, la diferencia que existe entre ambos, qué son las fuentes del derecho, la manera en que se transmiten estos, los bienes y las cosas, ¿sí? Tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto económico, y pues nada más, ¿no? Bueno, a manera de introducción, les comparto que los derechos y obligaciones que se pueden generar se dividen principalmente entre derechos reales y derechos personales. En esta unidad, en esta sesión, pues eso es lo que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Y abordaremos el tema de lo que son los bienes, las cosas, el valor patrimonial y el valor económico que esto se genera. ¿Qué es un derecho real? Bueno, derecho real es una relación de derecho por medio del cual una cosa se encuentra de una manera inmediata y exclusiva, en todo o en parte, sometida al poder de apropiación de una persona. Es decir, algo que nosotros podemos en un momento adquirir, ¿sí? Podemos apropiarnos de esto. Es una relación, obviamente, que nace por medio del derecho, y es mediante la cual una persona va a adquirir la facultad de obtener una cosa u objeto de manera exclusiva, ¿sí? Oponible a terceros, a esto se refiere, y respecto de la utilidad que dicha cosa u objeto le representa o le genera, pues, a lo mejor hasta ganancias, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de los derechos reales? Pues primero tenemos el sujeto, ¿no? La persona o sujeto activo, que es el titular, que es el propietario. Y tenemos la cosa u objeto que se encuentra bajo la sumisión o el poder de este sujeto activo. Las características esenciales de lo que son los derechos reales es que esta clase de derecho faculta a una persona para llevar a cabo ciertas conductas en relación con su propio bien. Obviamente con ciertas limitaciones que la ley los establece y los derechos que en un momento determinado pudieran llegar a tener terceros. El derecho real puede ser ejercido tanto por personas físicas o por personas morales. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de personas morales, pues puede haber varios titulares, o incluso en el caso de las personas físicas, también puede haber varios titulares sobre un bien, ¿sí? El derecho real refiere a la apropiación de la riqueza. Y para eso tenemos dos facultades. La facultad de lo que significa la preferencia y lo que significa la persecución. La facultad de preferencia es sobre cualquier otra persona con el mismo derecho en virtud de ser el primero en adquirirlo. Esto en relación con el objeto. El derecho a persecución, o la facultad de persecución, se presenta como un derecho cuando el titular del derecho puede perseguir su ejercicio sobre la cosa y contra todo poseedor o detentor de ella. O sea, está buscando la propiedad de ese objeto, de ese bien. Bueno, tenemos aquí otra característica importante. Los derechos reales
principales o de primer grado y los derechos reales, accesorios o de segundo grado. En el primero de los casos tenemos los derechos reales principales o de primer grado. Son aquellos derechos de propiedad como el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, y se refieren a la apropiación de una cosa. Los derechos reales y accesorios o de segundo grado son aquellos derechos relacionados o referentes a lo que es una hipoteca, una fianza, una prenda, donde el titular del derecho ya no se encuentra en una relación directa con el bien, sino que el derecho o el bien es relativo a un valor económico que la cosa representa, hasta que un sujeto tenga la facultad de realizar su derecho personal. Es cuando se va y se empeña un bien, pues por ejemplo, pues tú eres el propietario del bien, pero el bien no lo tienes en tu momento bajo tu dominio, sino está bajo el dominio de un tercero y pues sobre este te dan un valor, el mismo que en un momento determinado, si tú no lo cumples, pues se te retira la propiedad de ese bien. Ahora bien, tenemos también lo que se llaman los derechos personales. El derecho personal o de crédito es una relación de derecho por virtud de la cual la actividad económica o meramente social de una persona se encuentra puesta a disposición de otra, en la forma positiva de una presentación, prestación por proporcionarse o en la forma negativa de una abstención por observar. También es una facultad o faculta a una persona física o moral a la que llamamos acreedor para exigirle a otra, que vamos a llamarle deudor, una prestación o deuda de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Se conoce como derecho de crédito si se ve desde el punto de vista del acreedor u obligación o deuda si se analiza desde el punto de vista del deudor, ¿sí? Dependiendo desde el enfoque en donde nos encontremos. Ahora bien, también aquí tenemos los elementos de los derechos personales. Pues el primero es personal. ¿A qué se refiere? Pues tenemos a dos sujetos que generan una relación jurídica a los que conocemos con el nombre de deudor y acreedor. Y tenemos el elemento material, que es el objeto de la obligación, que consiste en un dar, en un hacer o en no hacer. Las características de los derechos personales es que son relativos, son limitados, existe una dualidad jurídica, el derecho general sobre el patrimonio del deudor. ¿En qué caso nos encontramos con una característica relativa de los derechos personales? Bueno, cuando solo es oponible a uno de los elementos personales, es decir, al deudor. Es limitado, se limita a la voluntad de los elementos personales, o sea, el sujeto, ambos sujetos, ¿sí? En el momento de acordar lo que mejor les convenga a las partes. Existe obviamente una dualidad jurídica. Permite al acreedor adquirir derechos y al deudor pues, contraer obligaciones. El derecho general sobre el patrimonio del deudor pues, se establece en virtud de que la ley concede el derecho del acreedor para embargar bienes del deudor por falta de cumplimiento. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos a referir a la diferencia que existe entre los derechos reales y los derechos personales. Bueno, tenemos las diferencias que las variables van a ser por su estructura, por su resistencia frente a terceros, por su naturaleza interna, por el tipo de obligaciones que se generan y por el objeto. En el caso del derecho real por su estructura, pues tenemos un sujeto pasivo que no se hace visible o un tercero pasivo universal
y el titular solo requiere el respeto de los demás respecto de su bien. Si yo soy propietario de algo, y pues lo único que quiero es que nadie toque, tome o quiera apropiarse de mi bien, ¿sí? En el caso del derecho personal, por su estructura, requiere un sujeto pasivo determinado, que es conocido como deudor. Por su resistencia frente a terceros. En el caso del derecho real, pues va a seguir a el bien, por lo que permite recuperarlo de manos de cualquier tercero, que es lo que, como hemos comentado, se conoce como derecho de persecución, y es absoluto, ya que se puede oponer a cualquier tercero. Cuando se encuentra en un derecho personal, pues solamente puede ejercitarse contra el deudor y en algunos casos contra sus causavientes. Ya es relativo, ya que solo se puede oponer al deudor. Por su naturaleza interna, pues permite el aprovechamiento total o parcial sobre el bien. En el derecho personal, permite obtener el dar, hacer o no hacer al que se encuentra obligado el deudor. Por el tipo de obligaciones que se generan en el derecho real, pues vemos que solamente se genera una obligación de no hacer. Esto quiere decir respecto de cualquier tercero ajeno al bien. En el derecho personal, pues se pueden generar obligaciones de dar, como ya lo habíamos mencionado, de hacer o no hacer. Y las diferencias que nacen por su objeto solamente puede tener por objeto un bien determinado o determinable. Y en el derecho personal pueden tener por objeto bienes indeterminados. O sea, estamos hablando de una pluralidad. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de los derechos reales y personales? Aquí valdría mencionar que el derecho, como tal, tiene fuentes, así se llaman fuentes del derecho, ¿sí? Tanto en el derecho civil, como en el derecho penal, como en el derecho laboral, en todos. Pero finalmente, ¿qué es una fuente? Es donde emana, de donde nace algo. En el caso del ambiente jurídico fue la forma o la manera en que se crean las normas, que se crean las leyes. Y pues obviamente como consecuencia, estas son reconocidas legalmente para que se produzcan sus efectos. Y para esto existen tres categorías: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Pues, ¿o quiénes son? Pues existe un proceso de creación de leyes. Este proceso de creación de leyes en nuestro país lo lleva a cabo principalmente el Congreso de la Unión a nivel federal o los congresos estatales a niveles locales, ¿sí? También las leyes pueden ser surgidas por propuesta de iniciativa, o sea, iniciativas o proyectos de iniciativa de ley de los ciudadanos, los cuales deben de estar, ser parte de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, del INE, ¿sí? Es ese porcentaje. O sea, nosotros, si tenemos nuestra credencial para votar y somos esta lista nominal, podemos presentar proyectos de ley, ¿sí? O también por parte del Ejecutivo, que puede ser presidente de la República o los gobernadores de los estados. Son los que tienen esa posibilidad de crear leyes. Y como lo decía, o también los órganos son los congresos, a eso se está refiriendo. Ahora, cuando no solo las leyes, la jurisprudencia, las sentencias, son fuentes formales del derecho. Las jurisprudencias normalmente son emitidas por la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, ¿sí? Pero también las sentencias, que son finalmente las resoluciones que ponen fin a un juicio, los principios generales del derecho, la doctrina,
Todo eso son lo que nosotros le llamamos fuentes formales del derecho. Las fuentes reales. ¿Cuáles son las fuentes reales? Aquí nos menciona que son los factores y elementos que determinan el contenido de la norma. Es el proceso de creación de las normas jurídicas. Fuentes reales son eventos que en un momento determinado fueron tan relevantes y tan importantes que dieron pie en un momento determinado a la creación de normas, ¿sí? A que los legisladores pues decidieran crear leyes por las consecuencias que estas generaron. Y un ejemplo muy claro es la Revolución Mexicana. Nosotros sabemos que fue un levantamiento armado para destituir a la dictadura de Porfirio Díaz en el año 1910, pero ese levantamiento armado no solo fue un evento histórico que se llevó a cabo en todo el país, sino que también buscaba la reivindicación de ciertos derechos que no existían, sobre todo en el sector agrario y en el sector obrero. Eran derechos que lamentablemente pues, no existían para el campo, para los trabajadores agrícolas, para los trabajadores, los obreros de la industria, porque en principio pues México era tan incipiente que prácticamente no tenían industria. Entonces, los obreros pues eran explotados con largas jornadas laborales, sin respeto a sus derechos mínimos, etcétera. Entonces, pues no tenían el derecho a la huelga, a la protesta en contra de sus patrones. Entonces, el evento de la Revolución Mexicana no solo, pues como lo decía al principio, pues, se buscó quitar al dictador del poder, sino también en el mismo levantamiento armado se buscaron que ciertos sectores de la sociedad pues se les respetaran o se les dieran derechos que no tenían. Y de esta manera, con este levantamiento armado, pues surgen normas jurídicas que hacen que esta relación con estas personas, con estos sectores, se respete. Y pues también tenemos las fuentes históricas. Las fuentes históricas son, como dice aquí, documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que sirven de inspiración. Pongo como ejemplo aquí el Plan de Ayala o los sentimientos de la nación. Plan de Ayala es un documento que Emiliano Zapata busca que se le reivindiquen los derechos al sector agrícola, a los campesinos, ¿sí? Sobre la propiedad de la tierra, etcétera. Entonces, con eso se crean normas, sirven de inspiración, al igual que los sentimientos de la nación, que fue un documento dictado por José María Morelos, donde habla sobre el tipo de gobierno que se tenía que establecer, la cuestión del presidente, el periodo de gobierno, etcétera, todo esto, los derechos de los ciudadanos mexicanos, etcétera. Pues también sirvieron estos documentos de inspiración para la generación de normas, para la creación de normas jurídicas. Bueno, esas son lo que nosotros llamamos fuentes formales del derecho y que pues obviamente por consecuencia son fuentes formales de los derechos reales y de los derechos personales también. Ahora, sí, estamos hablando sobre el derecho real que se tiene sobre un bien o sobre una cosa. Vamos a ver la diferencia que existe entre lo que es una cosa y lo que es un bien. Una cosa es todo aquello que tiene entidad, o sea, ya sea corporal, ya sea espiritual, natural o artificial, real o abstracta, ¿sí? Y por el otro lado, un bien es todo lo que es merecedor de protección por parte del Estado, como la vida, la familia, el patrimonio. Entonces, bienes son lo que le llamamos cosas, y se concluye entonces que la cosa es el género y el bien se convierte en la especie. Ahora, definamos qué es bien. En este último aspecto, es decir, en el sentido patrimonial, podemos decir que el bien es lo que es susceptible de apropiación por una persona. O sea, lo que se puede adquirir por su parte, como lo vemos ahí, el billetito, ¿no? La apropiación patrimonial
se refiere a que dichos bienes se encuentran disponibles para el comercio, o sea, que en un momento dado nosotros podemos ir a adquirir un automóvil, vamos a un centro de distribución de automóviles, de venta de automóviles, comercializadoras, como le gusta llamar, y vamos, están a la venta. Pues están en exhibición, pero están a la venta, ¿sí? Están disponibles para el comercio. Es decir, por lo que las cosas que no lo están, o sea, esas cosas que no están disponibles para el comercio, no son bienes, simplemente son cosas y no son estudiadas por consecuencia por el derecho. Aquí tenemos la clasificación de los bienes, son 8 los tipos de bienes que nosotros ya entendemos aquí. Tenemos según la posibilidad de dividirlos, bienes según su vigencia, bienes según su existencia, bienes según su dueño, bienes según su existencia física, bienes según el patrimonio del que formen parte, bienes según su funcionalidad y bienes según puedan cambiarse por otros. Y revisemos los primeros, que son los de según la posibilidad de dividirlos. Existen bienes que son divisibles o son indivisibles. Por su naturaleza física, pues existen bienes que pueden fraccionarse en partes independientes unas de otras. Es un terreno, se puede fraccionar. Pero también existen bienes que son indivisibles por su propia naturaleza. No pueden fraccionarse en virtud de que pierden sus propias cualidades. O sea, un carro no se puede fraccionar. Si el carro es utilizado para circular y lo dividimos las partes, pues obviamente pues no lo vamos a poder, a lo mejor podremos venderlo como partes, pero partes de un automóvil, pero ya no como un automóvil como tal. Tenemos bienes según su vigencia, que se encuentran presentes, o sea, permiten que los efectos se obtengan de manera inmediata, y aquellos futuros. No existen, pero el derecho contempla la existencia futura, reconociéndole los efectos que en un momento determinado podrán producirse. Tenemos también bienes según su existencia, que son los principales o los accesorios. Los principales tienen una existencia completamente independiente y los accesorios pues se encuentran adheridos al bien principal, ¿sí? Otorgan beneficios adicionales al titular del derecho y se subordinan al bien principal, pero sin que él puedan existir. O sea, si no existe el bien principal, pues el accesorio por consecuencia tampoco. Según su dueño, tenemos dueños ciertos, mostrencos y vacantes. Sí, los dueños ciertos, pues es el que se conoce la propiedad del bien. Los mostrencos son los bienes que fueron abandonados o perdidos y la propiedad, la identidad del dueño, o sea, no se sabe ni quién es el dueño, se ignora. Y tenemos los bienes vacantes, carecen de dueño cierto y conocido. Ahora, según su existencia física, tenemos bienes corpóreos o incorpóreos. Son bienes corpóreos aquellos que existen en la naturaleza. Su condición les permite una existencia física y se pueden tocar. Son bienes incorpóreos los derechos que nacen del bien en sí mismo, aunque no son físicamente existentes. Según el patrimonio que forman parte, existen bienes singulares y universales. Los singulares se conforman por una unidad natural o artificial, y los universales son bienes singulares sin conexión entre sí, pero con un lazo que conforman un todo. Tenemos también bienes según su funcionalidad, los que son simples y compuestos. Los primeros son los que por sí mismos surten efectos de su existencia. Y los compuestos, pues su composición está vinculada para obtener una funcionalidad. Y tenemos también los bienes que pueden cambiarse por otros, los fungibles y los no fungibles.
Fungibles son fácilmente reemplazables por otros bienes de su misma especie, cantidad y calidad, por alguna causa, dejan de existir. Y los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser reemplazados en ningún momento por otro, como sean las obras de arte. Si un ejemplo es la Mona Lisa, es un bien no fungible, es un bien que no se puede ya reparar por ningún otro. Bueno, la clasificación de los bienes. Aquí tenemos que existen bienes muebles y tenemos bienes inmuebles. Los bienes muebles son bienes que tienen como característica, pues obviamente esencial, la movilidad, es decir, que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por una fuerza externa, como es el caso de un automóvil. También son bienes muebles los derechos, acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles por acción personal, y aquellos cuyo destino sea el ser separados de un inmueble, adquirir el carácter de muebles. Y tenemos dentro de los bienes inmuebles aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, así como los derechos reales sobre inmuebles, y aquellos objetos que, siendo muebles por su naturaleza, son considerados inmuebles por el uso que de ellos se hace. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos señalar? Que es importante conocer la diferencia entre lo que son los derechos reales y los derechos personales como instituciones del derecho civil, ya que estos van a regular diversos tipos de relaciones jurídicas, especialmente la que se refiere a la que tiene una persona con los bienes y con otras personas. Sí, sabemos que nuevamente existe un deudor y existe un acreedor, siempre en una relación jurídica de estos casos. Es importante también conocer las diferencias. Es muy útil conocer los derechos y las acciones que pueden hacerse valer en cada uno de los casos. Y también es importante y trascendente conocer los bienes y sus clases para saber aplicar sus reglas de acuerdo con sus características específicas. Como podemos ver, nuevamente en el derecho civil, pues existen este tipo de relaciones jurídicas donde existen partes. Tenemos alguien que tiene derechos, alguien que tiene obligaciones, y sobre todo aquí están enfocados en la parte de los bienes y del patrimonio. Es parte de lo que se ve dentro del derecho civil que se había visto en la primera unidad, ¿sí? Y pues continuamente existen intercambios de productos, de bienes, de cosas, y eso es algo que está dentro de nuestra normalidad, ¿sí? El movimiento de los bienes, la adquisición, la venta, el usufructo, etcétera, todas esas cosas, el arrendamiento, todo eso es parte donde se ven involucrados bienes, como ya habíamos dicho, tanto bienes donde uno tiene la propiedad y donde tenemos la tenencia. Entonces, es importante diferenciarlo. Y también es importante que el Código de Comercio, donde se regula mucho de los actos que se llevan a cabo en materia mercantil, pues aquí lo podemos también, pues en algún momento, en una situación determinada, hacer valer. Existen actos que son meramente civiles, existen actos que son civiles y mercantiles, y en estos actos es donde está vinculado el patrimonio, están los derechos reales y los derechos personales sobre los bienes. Nuevamente los invito a reunirnos, a estar en las clases, en las sesiones. En esta ocasión, pues sí les quiero comunicar que a partir de la próxima semana, el próximo martes, las sesiones van a ser a las 9 de la noche, tratando de ver si este nuevo horario pues les sirve para poder asistir a las sesiones y pues poder pues interactuar, la parte de las dudas, la parte de aclaración, sobre todo en las tareas, qué es a dónde nos tenemos que enfocar, etcétera, es donde debe existir pues una sesión sincrónica para podernos coordinar perfectamente bien maestro o alumno
y pues ojalá y puedan acompañarnos, y pues a lo mejor podemos generar discusiones más enriquecidas que lo que es un monólogo donde pues, yo les pongo una presentación y les explico un tema, ¿sí? Por mi parte es todo. Las sesiones se van más rápido, sobre todo cuando no hay esa interacción, pero cualquier duda, pues estamos en mensajería o a través de mi correo electrónico para que podamos ahí interactuar. Les mando un abrazo, cuídense mucho, no bajemos la guardia ante la situación que se está viviendo actualmente y pues esperemos que pues más adelante pues tengamos la oportunidad de volver a nuestra normalidad antes del 2020. ¿Sí? Pues que pasen buenas noches, hasta luego y nos vemos en la próxima sesión.